Hoy vamos a hablar de un caso de una enfermedad hematológica. Nosotros buscamos un caso que se llama toxoplasmosis diseminada con compromiso hematológico por infiltración de médula ósea. Es una presentación de un caso con un paciente de VIH y breve revisión de la coinfección. Mi grupo está conformado por Nicole Espejul, Juliana Garzón, Juan Diego Hernández y Laura Hernández. Dando inicio al contenido de esta presentación, se tiene como objetivo presentar el desarrollo completo del documento analizado, iniciando por la introducción presente en este caso, dando paso a explicar qué es taxoplasmosis, lo cual es una infección causada por el protozoo Toxoplasma gondii. Se adquiere comúnmente por ingestión de quistes presentes en alimentos, agua contaminada o por la reactivación de una infección latente en personas inmunocomprometidas. La taxoplasmosis es una infección oportunista común en pacientes con VIH, aunque suele comprometer principalmente el sistema nervioso central. En este caso destaca una presentación poco común: la diseminación a médula ósea. Este tipo de compromiso, aunque raro, puede ser fatal si no se diagnostica y trata a tiempo. Características generales del caso. La causa primaria es la reactivación de una infección latente en pacientes inmunocomprometidos. Presentación clínica usual: compromiso del sistema nervioso central, encefalitis taxoplásmica, ojos, coriorrenitis y tracto respiratorio. Raridad de la diseminación a médula ósea. Existen pocos casos documentados en la literatura médica. La mayoría de estos son posteriores a trasplantes de médula ósea o pacientes con VIH y bajos niveles de linfocitos CD4, y que dentro de los valores normales deberían estar entre 500 a 1500 células por milímetro cúbico. Pero en este paciente el recuento era de 13 células por milímetro cúbico, indicando inmunosupresión severa. También, dentro de la introducción al caso clínico, se habla de unos datos importantes, los cuales fueron que en regiones tropicales como Brasil e India la frecuencia de encefalitis por taxoplasma en pacientes con VIH es elevada, del 34% y 19% respectivamente. En Colombia se estima que el más del 60% de pacientes con VIH son seropositivos para T. gondii. Pasando a la descripción del caso clínico, primero se presentaron los antecedentes de la paciente para dar un contexto acerca de cómo llegó. Se trata de una mujer de 26 años con diagnóstico de VIH desde hace 6 años. Lamentablemente había interrumpido su terapia antirretroviral hace aproximadamente 6 meses antes de la consulta. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque la interrupción del tratamiento contribuyó a un estado inmunológico crítico, lo que empeoró su situación. Presentaba síntomas como fiebre prolongada, pérdida de peso, cansancio extremo, tos con expectoración hemopóptica y dificultad para respirar. También se le hizo un examen físico al ingreso, en donde presentaba que la paciente estaba demasiada, con signos vitales relativamente estables, como lo es la presión arterial, la tenía en 100 sobre 60 milímetros de mercurio, que es lo normal, pero en el límite bajo. Tenía una frecuencia cardíaca de 89 por minuto y una temperatura de 38 grados centígrados, lo cual nos indicaba que presentaba fiebre. También presentaba sangrado gingival y sibilancias pulmonares
pero no tenía lesiones cutáneas ni adenopatias. Dentro de los exámenes paraclínicos, el hemograma reveló pancitopenia severa con leucocitos muy bajos, los tenía en 2000 por milímetro cúbico, ya que lo normal está entre 4000 a 11000 milímetros cúbicos. La anemia con hemoglobina de 8,4 gramos de decilitros, lo normal es que estuviera entre 12 a 16. Y unas plaquetas en 58,000 milímetros cúbicos. Lo normal es que los tuvieran 350,000 a 400,000, indicando que tenía trombocitopenia. Radiográficamente, en la figura que está presente allí, la radiografía del tórax, se observaron opacidades reticulondulares en ambos pulmones, lo que sugería una infección pulmonar. Pues lo normal es que pues dentro de la radiografía se notarán unos pulmones sanos. Como diagnóstico se realizaron estudios complementarios. Se realizó una tomografía de tórax que confirmó lesiones nodulares en el pulmón izquierdo junto con consolidación basal y adenopatías parailiares, hallazgos compatibles con tuberculosis pulmonar. Lo normal sería sin lesiones focales, adenopatías ni consolidaciones. Se realizó además una fibrobroncoscopía con lavado broncoalveolar. Aquí se detectaron bacilos ácido alcohol resistentes, confirmando el diagnóstico de tuberculosis. También se realiza una biopsia de médula ósea. La paciente continuaba con fiebre y su estado hematológico empeoraba, lo que requería transfusiones constantes. Esto llevó a realizar una biopsia de médula ósea. El hallazgo clave fue la presencia de taquizoitos de Toxoplasma gondii, estructuras parasitarias en forma de media luna que confirmaron la toxoplasmosis diseminada. Esta imagen muestra claramente los taquizoitos bajo el microscopio teñido con coloración de Wright. Y el diagnóstico final, entonces la paciente tenía dos infecciones oportunistas coexistentes. Primero la tuberculosis pulmonar y toxoplasmosis diseminada. Además, su pancitopenia está influenciada por estos procesos infecciosos y posibles por toxicidad farmacológica. Bueno, en este caso se centran en una paciente con un recuento de linfocitos CD4 extremadamente bajo de solo 13 células por milímetro cúbico, lo que permitió la reactivación de una toxoplasmosis diseminada. Para entender este caso es importante saber que la toxoplasmosis en pacientes con VIH generalmente se activa cuando el recuento de linfocitos CD4 cae por debajo de 50 células por milímetro cúbico. En este estado de inmunosupresión, pues el parásito puede afectar múltiples órganos, como es el cerebro, pulmones y pues en este caso en particular, la médula ósea. Un punto clave en el caso fue la realización de una biopsia en la médula ósea. Este procedimiento permitió confirmar el compromiso parasitario y descartar procesos neoplásticos, lo cual fue muy importante para diagnosticar infecciones oportunistas, pues en una paciente inmunocomprometida. Una vez confirmado el diagnóstico, se implementaron múltiples intervenciones terapéuticas. Para la toxoplasmosis se inició tratamiento con sulfadiazina y pirimetamina. Para la tuberculosis pulmonar se utilizó el esquema estándar de rifampicina, isoniazida, piracinamida y estambutol. Se ajustó el tratamiento antirretroviral a un esquema basado en emtricitabina y un inhibidor de proteasa reforzado. Además, se administraron factores estimulantes de colonias de granulocitos como soporte hematológico con el objetivo de mejorar la producción de leucocitos.
Pasando a otros artículos seleccionados a partir de pruebas de laboratorio hechas en el artículo anterior, se escogieron los siguientes. El primero es revolucionando el monitoreo de la carga viral del VIH-1 en la India. El potencial de análisis de gotas de sangre seca para ampliar el acceso y mejorar la atención. Este artículo aborda los desafíos del monitoreo de carga viral del VIH-1 en India, especialmente en áreas remotas. Propone el uso de Dry Blood Spot, sus siglas DBS, como una alternativa viable a métodos convencionales que requieren infraestructura costosa y compleja. DBS puede mejorar el acceso a pruebas de carga viral, reducir costos y beneficiar a poblaciones vulnerables. Como metodología, la revisión de literatura y evaluación de la viabilidad del DBS en contextos de recursos limitados, y como conclusiones, el uso de Dry Blood Spot puede revolucionar el monitoreo de la carga viral del VIH-1 en India, facilitando el acceso a pruebas en poblaciones vulnerables y reduciendo costos. Se requiere una mayor inversión en infraestructura, capacitación para maximizar el impacto de esta metodología. El segundo artículo seleccionado por mi grupo y yo fue la evaluación de pruebas de función hepática normales, en donde este artículo analiza la interpretación de pruebas de función hepática normales, enfocándose en biomarcadores como ALT, AST, ALP, bilirrubina y tiempo de protrombina. Discute también su relevancia en el diagnóstico diferencial de patologías hepáticas como lo es hepatitis viral, esteatosis hepática y enfermedades metabólicas. También destaca la importancia de un enfoque sistemático para interpretar resultados y decidir la remisión a especialistas en caso de alternaciones persistentes, teniendo como metodología este caso la revisión de literatura hasta 2003, con énfasis en estudios de casos, guías clínicas y protocolos diagnósticos. Y como conclusión, plantea que un enfoque ordenado y detallado permite identificar la causa de alteraciones hepáticas en la mayoría de los casos de los pacientes. La interpretación de las pruebas debe estar siempre contextualizada en el historial médico y físico del paciente y se enfatiza en la necesidad de derivación a especialistas en caso de alteraciones persistentes o sospecha de enfermedad hepática grave. La tercera ficha RAE habla acerca de anomalías hematológicas e inmunológicas en personas que viven con el VIH. Es una revisión de diferentes artículos. Este artículo también aborda las alteraciones hematológicas e inmunológicas en pacientes con VIH, con énfasis en citopenias como anemia, leucopenia y trombocitopenia. Se destaca el impacto de la infección en las células hematopoyéticas y los efectos adversos del tratamiento antirretroviral, con sus siglas ART. También resalta la importancia de pruebas diagnósticas clave como hemogramas y recuento de células de CD4+, para monitorear la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento, especialmente en regiones con recursos limitados. Teniendo como metodología es una revisión de estudios previos, investigaciones epidemiológicas y análisis comparativos como citopenias, asociación al VIH con énfasis en África subsahariana. Y como conclusiones finales, las citopenias son una complicación común del VIH, especialmente en África. La anemia es la más frecuente, con una prevalencia de hasta el 95% en pacientes avanzados. Se concluye que el CART mejora las métricas hematológicas e inmunológicas y se destaca la necesidad de pruebas diagnósticas accesibles, como los recuentos sanguíneos en regiones con recursos limitados. Y el último artículo seleccionado fue complicaciones hematológicas de la infección por VIH.
Este artículo aborda las alteraciones hematológicas e inmunológicas en pacientes con VIH, con énfasis en citopenias como anemia, leucopenia y trombocitopenia. Se destaca el impacto de las infecciones en las células hematopoyéticas y los efectos adversos del tratamiento antirretroviral. También resalta la importancia de pruebas diagnósticas clave, como hemogramas y recuentos de CD4, para monitorear la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento, especialmente en regiones con recursos limitados. Su metodología fue revisión de estudios previos, investigaciones epidemiológicas y análisis comparativos sobre citopenias asociadas al VIH, con énfasis en zonas de África. Y como conclusiones finales, las complicaciones hematológicas en pacientes con VIH son frecuentes y variadas y suelen involucrar múltiples factores como infecciones, deficiencias hematínicas y efectos adversos del medicamento. El tratamiento personalizado, incluyendo el HART, es esencial para manejar estas complicaciones. Se destaca la importancia de un enfoque lógico y sistemático en el diagnóstico y tratamiento para reducir la mortalidad.